Creías que estaba todo bien y te das cuenta que de golpe no tenías una relación con Dios. Y en ese momento dije, yo no quiero. Me acuerdo que lloraba por el temor de ir a ese lugar, decía yo no quiero, me explicaban lo que era, nunca había escuchado tal vez, y en ese momento me cayó la ficha y dije, necesito una solución a esto. Y ahí entendí que el Señor me estaba buscando y que ese vacío que tenía la forma de Él, ¿no? De Dios. Bienvenidas al podcast de Vivencias, bienvenida también a las personas que nos están viendo. Queremos continuar un poquitito la parte práctica de lo que ha sido esta serie de vidas transformadas que estuvimos viendo en la iglesia. Y para eso, primero que nada me presento a ustedes tal vez ya me conocen. Mi nombre es Juan Manuel. Servimos ahí junto con mi esposa Andrea en G1, el Ministerio de Jóvenes Mayores. Y mi familia está compuesta por mi esposa, Julián, mi hijo de 2 añitos va a cumplir ahora el 30 de junio. Y nos presentamos acá también con las chicas. Mi nombre es Mariana, tengo 49 años, estamos en la iglesia junto con mi esposo, Gustavo. Yo en este tiempo estoy trabajando con los niños pequeños y Gustavo con AVI. Después busquen ahí información qué es el AVI, ¿sí? Y tenemos 2 hijos, uno de 25 años y otro de 19. Okay. Mi nombre es Celeste, me congrego en la iglesia de Vivencias también, hace 2 años que llegué acá. Actualmente estoy colaborando en el grupo de jóvenes también, en G1. Muy bien, estamos un poquito tensos, nerviosos, porque nunca hicimos esto. Ahí si nos estás escuchando es un poco complicado, porque si tengo que hacerlo bien, querés hacerlo de la mejor manera, pero la idea, ahí estuvimos charlando un poquitito detrás de cámara, es que sea lo más descontracturado posible. A mí me cuesta un poquitito, a todos nos cuesta, pero vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera, y para eso vamos a romper el hielo, pensando un poquitito en lo que fue esta serie de todos los domingos que estuvimos viendo en la iglesia, que, ¿cómo se llamaba? Vidas transformadas. En coro, sí. Excelente. Vidas transformadas. Y un poco de lo que se estuvo hablando desde cómo en el momento en que Cristo llega a nuestras vidas, ocurre algo que a veces es difícil de expresar con palabras claras, pero sí es muy fácil cuando uno ve la vida de las personas y el cambio que Dios puede hacer en la vida de esas personas. Así que quisiera pedirles algo sencillito. Si tuvieran que resumirme en una palabra clave, ¿no? Pueden ser 2 o 3. ¿Qué fue para ustedes esta serie? ¿Qué es lo que a ustedes esta serie con la palabra de Dios que estuvimos estudiando en la iglesia les dejó como marcado en su corazón, les trajo un recuerdo, las llevó a cambiar algo? Quisiera escucharlo de ustedes, una palabra clave, una frase chiquitita. Ahí yo pensaba, me era muy difícil resumirlo en una palabra sola, pero creo que confianza sería la palabra adecuada. Después seguramente vamos a explicar qué significa, por qué elegimos esa palabra, pero para mí, vidas transformadas me hace pensar en confianza. Confianza. Me intriga, me intriga saber qué puede ser con por qué confianza. Bien, Mariana, confianza. Ya lo vamos a descubrir. Para mí, pensando un poco, sería esperanza, ¿no? Que creo que, vos decías recién que cuando Cristo viene a la vida cambia todo. Para mí fue esperanza, tanto de saber que puedo, en mi presente puedo cambiar, como en el futuro puedo ser de influencia a otras personas para que también lo conozcan a Él. Muy bueno. Y va a parecer broma, pero yo no pude terminar de elegir una palabra, pero tuve tiempo para pensarlo, pero es difícil. Creo que el mismo título de la serie ha sido algo que me ha identificado, ¿no? Así que después voy a explicar bien por qué. Y sí, lo que va a estar bueno, no sé qué les parece a ustedes si se animan, pero la realidad es que por más que compartimos en la iglesia tiempo, en ministerio también, charlas de pasillo, saludar, hemos compartido reuniones también de los miércoles en casa, pero hay cuestiones muy puntuales que no conocemos el uno del otro, en donde
llega el momento en que Cristo llega a la vida de una persona, ¿no? Y capaz que nos conocemos, compartimos tiempo, pero esas cosas puntuales que son de bendición y de ánimo para nosotros, no las conocemos. Así que vamos a empezar con Mari. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Muy puntual. ¿Quién era Mariana antes de conocer a Cristo? Bueno, justamente recién yo decía que estoy trabajando en el ministerio con los niños y yo tuve el privilegio de conocer a Cristo en mi niñez, así que Dios me encontró temprano, a los 9 años. Mari era una nena buena, que se portaba bien, que era buena alumna, hacía lo que sus papás le decían, pero cuando escuché la palabra de Dios entendí que eso no era suficiente para poder recomponer mi relación con Dios. Y lo entendí tan claro como lo entiende un niño, y entendí que mis oraciones no pasaban del techo, porque no había recibido a Cristo en mi corazón. Wow. Ahora, ese momento decisivo, ¿no? que viene tan chiquita, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál crees que fue el cambio principal que vos dijiste? Porque al ser una nena, como decís, buena, que se comportaba bien, obedecía tal vez a sus padres en algunas cosas, no en todas, pero ¿cuál fue ese cambio que vos decís, acá cambió mi vida por completo, ¿no? Sea de chica o tal vez fue más grande, ¿no? En este proceso. Sí, el cambio fue empezar a darte cuenta que vos creías tener la seguridad, ¿no? Y creías que estaba todo bien, y te das cuenta que de golpe no tenías una relación con Dios, ¿no? Y que vos no podías hacer nada por tus propios medios para tener esa relación con Dios. Entonces Dios empezó a abrir un camino nuevo a través de conocer la palabra, conocer personas, maestros que han sido de mucha influencia para mi vida, maestras, ¿no? Que nos guiaron para poder entender las verdades de la Biblia y poder ir de a poco transformando la vida, porque realmente necesitaba a Cristo. Bien. Cele, ¿cómo conociste a Cristo? Bueno, al contrario de Mariano, yo no lo conocí en mi niñez al Señor, lo conocí en mi adolescencia, en un campamento. Me acuerdo haber llegado y, bueno, tener una vida destruida, sin sentido, sin esperanza. Justamente por eso elegí esa palabra. Y me acuerdo que así y todo, no quería saber nada con el Señor, hasta que, bueno, me sentí identificada a través de una obra de teatro que se llama Renacidos, donde la vida de las personas de la obra era muy parecida a lo que yo estaba viendo en ese momento. Y ahí entendí que el Señor me estaba buscando y que ese vacío que tenía la forma de Él, ¿no? De Dios. Y siguiendo el hilo un poquitito de lo que le preguntaba a Mari, sí. ¿Cuál crees que fue en ese punto de inflexión el cambio que vos decís, che, yo cambié esto que fue súper difícil para mí y me di cuenta que acá había algo que estaba pasando y que no era yo la que estaba generando ese cambio, ¿no? Bueno, al principio fue increíble. En ese momento, o sea, en lo instantáneo puedo decir que sentí una paz que nunca sentí en mi vida, que eso fue como, no había explicación racional para eso, tenía que ser Dios, era Dios. Y después una de las cosas que más me costó renunciar, fue la música. Yo escuchaba, bueno, venía de un ambiente de rock, donde iba a recitales. Mirá, ¿qué escuchaba? Y Nirvana, después bandas como Sex Pistols y vos. otras que no nombrarlas porque... Sí. Pasa nada ya. Claro, pero bueno, eso fue una de las cosas que a mí más me costó dejar, pero con el tiempo entendí que el Señor me estaba llamando a dejarlo todo, y que eso de a poco fue como perdiendo el sabor, ¿no? Como que, nada, creo que la música es algo muy importante, y con lo que, nada, uno, si se identifica, la música tiene poder como emocional también para arrastrarte o para levantarte, digamos. Ya, es un buen tema para otro podcast, ¿no? El tema de la música. Ahí le dejamos al productor un poquitito, a toda la gente que está detrás. Creo que ya lo han dicho, hay todo un equipo detrás de cámara, así que les agradecemos públicamente también por el trabajo que hacen. Y sí, una de las cosas que pensaba ahí cuando las escuchaba,
es que llega un momento en donde hay un cambio que uno no logra encontrar la explicación exacta de cómo pasa o cuándo pasa, pero sabemos que pasa, y como decía Cere, te das cuenta que es Dios el que está obrando, y no es uno por medio de sus fuerzas intentando cambiar cosas, ¿no? Hay una frase que está muy buena que dice que cuando lo eterno toca lo interno, hay cambios externos, ¿no? Y ahí es donde viene el hecho de que las personas pueden empezar a ver una vida transformada. Ahora, bueno, como para meter un poquito también la palabra ¿por qué vidas transformadas conmigo? Hay un versículo que está muy bueno que es 2 Corintios 5:17, que dice que de modo si uno está en Cristo es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Y por qué elegí la frase tal vez ahora acá con ustedes? Porque eso refleja también mi vida y parte de mi testimonio. Yo conocí al Señor ahí es como escalonado, vos de chiquita, adolescencia, yo tal vez de más grande, mucho más grande, tenía 26 años, un 30 de octubre de 2016. Algunos se ríen siempre cuando comparto mi testimonio porque soy extenso, lo hacemos rápido tal vez, pero sí venía de una vida en el mundo, una vida lejos de Dios, completamente lejos, viviendo una vida en la adolescencia, de más grande también. Bueno, conocí las adicciones, conocí la noche, conocí todas las cosas que tal vez una persona conoce cuando conoce la noche, intentando saciar o calmar mi tristeza, mi angustia, el dolor que sentía, sufrimiento, hasta que un día un amigo me llevó a una iglesia, totalmente reacio yo tal vez a las iglesias, pero por una situación que habíamos pasado, me llevó a la iglesia y una persona me habló de Cristo. Yo ahí reconocí mi condición, sabía que era una persona que había cometido muchos pecados, y en ese momento me contaron que esos pecados a mí me llevaban a pasar una eternidad separado de Dios en el infierno, y en ese momento dije, yo no quiero. Me acuerdo que lloraba por el temor de ir a ese lugar, decía yo no quiero, me explicaban lo que era, nunca había escuchado tal vez de primera mano, y en ese momento me cayó la ficha y dije necesito una solución a esto, y ahí fue que Gaby, una persona que tal vez en algún momento invite, no sé si lo va a hacer, lo van a conocer, pero él me habló de Jesucristo, y en ese momento cuando me cayó la ficha, y recibí a Jesús como mi Salvador, mi vida comenzó a cambiar por completo. Y sí, como te decía, hubo un momento en donde en ciertas decisiones que uno iba tomando me iba dando cuenta que no era el mismo, no era yo la persona que estaba haciendo ese cambio interno que me llevaba a tomar otras decisiones, ¿no? Así que ese versículo fue para mí clave. Sí me gustaría escucharlas a ustedes. Mari, no sé cuál fue, tal vez algún versículo que vos hayas dicho, este versículo me marcó y me ayudó, me sostuvo en esa transformación, ¿no? Sí, yo pensaba, en casa tenemos como la costumbre de pensar en algún versículo, o yo por lo menos dedicarle a los chicos algún versículo que los ayude a transformar su vida también, ¿no? Y en mí varios versículos he tenido lema, pero en la adolescencia puntualmente, que fue el tiempo donde Dios fue sentando las bases de la transformación para la adultez, Mateo 6:33 era mi versículo favorito: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas, ¿no? Poder enfocarme bien en eso, que era lo que tenía que poner en primer lugar. Para las personas por ahí que siendo adultas, como yo, piensan que hacer cosas buenas, como pensaba, ¿no? En el pasado, te acerca a Dios, es sostener toda una estructura, ¿no? Bastante frustrante y de muchas veces mentiras para poder aparentar delante de la gente. Entonces, ese versículo a mí me enfrentaba a la situación de necesito ser transformada y necesito buscar primero a Dios, no lo que yo pueda hacer, no lo que pueda mostrar. Bien, Mari, y con esto que decías, ¿cuál crees que fue la disciplina tal vez espiritual o cómo fueron los pasos que vos tomaste para cumplir eso, ¿no? Decir, bueno, buscar a Dios primeramente. Y siempre me gustó estudiar la palabra o aprender de la Biblia. Me gustaba mucho cuando había reuniones de enseñanza, ¿no? Ese tipo de... que también a veces está relacionado después con el don o con el ministerio que Dios te va a dar. Siempre me gustó, y la verdad que puedo decir que siempre recibí, a veces uno tiene dudas, a vos te debía pasar seguramente cuando tu familia no son cristianos, tenés dudas, hay cosas que no entendés, o no, mecanismos, funcionamientos,
Y Dios siempre a través de alguien que compartía la palabra iba aclarando, iba mostrando, iba enseñando por dónde era el camino, ¿no? Y a veces orar por eso, que es tu lucha, y estás orando y recibís la respuesta de alguien. Entonces eso ha sido súper importante. Qué bueno, ahí viene la importancia de la iglesia, de las personas que nos acompañan, que están con nosotros. Tal cual. Cele, Consejo. vos. Y para mí, pensando en uno, como decía Mariana, es como que a lo largo de la vida por ahí va cambiando eso, ¿no? Un texto clave según la etapa que estés viviendo, pero un versículo que a mí me ayuda todavía y me deja como sin excusas es Deuteronomio, en el que dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Como para vivir una vida transformada es una vida de renuncia, ¿no? A uno mismo, sobre todo. Y quizás cuando me encuentro con ese texto digo, bueno, está bien, Señor, otra vez acabamos. Y bueno, a su vez es el que ese y otros como que dan las fuerzas, ¿no? Para seguir en el camino del Señor y hacer lo que Él tiene para mí. Qué bueno, Cele. Y en cuanto al tema de las disciplinas, también el tema de las compañías, de poder compartir con personas en la iglesia. Bueno, ahí concuerdo mucho con Mariana. Para mí fue algo, ni bien me convertí, leer la Biblia se transformó en algo indispensable para mí, ¿no? Es como que en ese primer amor de buscar al Señor y ver lo que Él decía, también estudiar, de ver que algo que me sigue gustando hacer es corroborar lo que una persona dice, a ver si la Biblia lo dice así. Bueno. Y también, sí, creo que es tan importante el estudio de la Biblia como la interpretación que uno hace, ¿no? Por eso siempre es bueno seguir estudiando y preparándose. Pienso igual, ¿no? La importancia de interpretar correctamente la Biblia, poder tomarse el tiempo para hacerlo, porque una pasamos correcta de interpretar la Biblia nos lleva a una aplicación correcta también, una vida... pasamos chivo que hoy tenemos la escuela bíblica. Ah, es verdad, tenemos escuela bíblica un sábado por mes, ¿no? ¿Verdad? Sí. Si no me equivoco, un sábado por mes, muy buena. Toca clase con Daniel Ubel. Así que método estudio bíblico. Los invitamos. Si querés más información sobre la escuela bíblica, escribinos ahí al canal de YouTube, podés escribir al Instagram, después seguramente va a estar toda la información abajo. Pero bueno, dentro de esa enseñanza cumple un rol muy importante la iglesia local, ¿no? Como veníamos hablando también de personas con las que compartir y demás. Estaba pensando en algo. Hablamos de vidas transformadas, de que la palabra de Dios te transformó en el tema de la música. Sí. ¿Qué canción elegirías hoy, ahora, si tendrías que decirle ahí a la audiencia, a Mari también, a mí, una banda para escuchar o un tema puntual que te haya gustado en ese cambio que tuviste? Bueno, una banda que a mí me gusta muchísimo es Switchfoot. Sería cualquier canción de Switchfoot, por ahí. Perdón, no sé ni quién es, nunca lo escuché en mi vida. ¿La conocés? No. No, bueno, es una banda que a mí me gusta en lo particular porque veo que sus canciones son bastante bíblicas, ¿no? Incluso hay pedazos de la Biblia cantados en canciones. Así que bueno, o de Casting Crown, pero... Bueno, vamos a pedirle a Cele que nos cante una canción ahora. No da, ¿no? Claro. Y eso en inglés. No, eso no estaba incluido en el Yo pack. quiero escuchar igual. Conozco mis talentos, Quiero es uno. escuchar una canción. O sea, ¿podemos escucharla ahora? No. A ver, le compaginaba toda la producción. No, quiero, Mari, también una banda ahí que te guste, que estés escuchando ahora, actualmente, en la actualidad. Yo soy un poco clásica, bueno, Hillsong me gusta, escucho Evan Kraft, me gusta mucho. Bien. Ya me dicen que no lo ponga más porque aburro. Bueno, Clásico. sí, me gusta que las pueda cantar yo. Entonces Claro. lo pongo y además me tienen que escuchar cantar en casa. Y cuando te gusta una canción la escuchás 50.000 millones Sí, de hasta veces. que me la aprendo. Bien, perfecto. Bien. Bueno, más o menos manejamos el mismo criterio. Ahora, sí, Mario, una de las cosas que pensaba en esta vida transformada durante tanto tiempo, ¿no? En esa relación con Dios, en el compartir en la iglesia, con la palabra. Me gustaría que puedas decir, bueno, Mari, sos directora, ¿no? De una escuela. Y bueno, hay tantos chicos que tienen tu edad, personas que atraviesan tal vez situaciones muy difíciles y que están en tu conocimiento. Si tuvieras que decirle algo a la audiencia y a esos chicos y pensar en algunas palabras de ánimo, ¿qué le dirías?
Pienso, bueno, justo retomo la palabra del principio, confianza. Poner la confianza en lo que realmente vale la pena, que es Dios, ¿no? Yo tenía la confianza en algo equivocado, que era yo misma. Y hoy los chicos, lo que sí les diría es que traten de llenar su mente con Dios y su corazón con Dios. Hoy hay muchas cosas que llegan a la mente y al corazón de los chicos y les hacen perder la esperanza, como dice Celeste, les hacen desvalorizar su propia vida, los alejan del propósito que Dios tiene, ¿no? Dios tiene un propósito específico y un diseño específico para cada uno de nosotros. Sí, qué loco la cantidad de información que hoy en día manejan todos, ¿no? Nos incluimos nosotros también, vivimos en el mismo mundo que todos, no somos extraterrestres, y la cantidad de información que se maneja alrededor, ¿no? Por todos lados, y que van totalmente de manera contraria, o hasta a veces en sutilezas no tan contrarias, pero que te llevan lejos de Dios y lejos de lo que dice la palabra de Dios, que es lo que realmente puede transformar las vidas, ¿no? Ahora, pensando también un poquitito esto, Cele, ¿qué le dirías vos? Trabajamos con jóvenes juntos. Mira, justo este domingo me toca compartir y estuve estudiando a full, porque hay algo que uno tiene que entender, que es la palabra de Dios la que transforma y en lo que Dios quiere decirle a los chicos, ¿no? Pero si tuvieras la oportunidad de hacerlo, ¿qué le dirías? Ahora es la oportunidad, ¿no? Bueno, yo les diría que busquen a Dios, ¿no? Que no se rindan. Creo que estamos en una época muy compleja en cuanto a lo emocional, ¿no? Y que hay muchas personas que, si bien parece que tienen su grupito de amigos, parece que la está pasando bien, por dentro está viviendo... o sea, no tenemos idea de lo que le está pasando a la persona, ¿no? Y que, bueno, y eso me hace recordar a mí cómo estaba yo en ese momento, sin esperanza, y que solo Cristo puede llenar ese vacío. Entonces, que busquen a Dios y que perseveren. Una vez que lo encuentren, que perseveren, que no se den por vencidos, porque vale la pena, ¿no? Y el Señor siempre tiene una salida y siempre hay esperanza con Él. Amén, amén. Y es así, ¿no? Porque nos ves acá sentados, pero no tenemos nuestra vida resuelta. Ahí, no sé si lo mencioné anteriormente, pero ese versículo de Juan 17:17, que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, la palabra de Dios es verdad, y cuando uno se acerca a ella constantemente, no es que es algo que te acercaste una vez, ya está solucionado, sino que, bueno, Cele, Mari... Alguien me dijo una vez: no creas que llegaste al techo en la vida cristiana. Siempre hay algo más para entregarle a Dios y para cambiar. Y fue una cosa que me marcó, porque cuando pasan, de bueno, hace 10 años que soy creyente, hace 15, ya está, ya tengo, piloteo todo. Perdiste, sí, perdiste. Y ahí es donde vos tenés que recordar eso, que no hay un tope. Siempre podemos buscar más de Dios y acercarnos más. Nunca vamos a terminar de conocerlo tampoco. No, y cada día encontrás algo nuevo en lo que hay que mejorar, lo que hay que cambiar, y que nuestra vida tiene que seguir siendo transformada, ¿no? Mientras más nos acercamos a Dios y a su palabra, más nos damos cuenta de lo que tenemos que cambiar. Así que queremos animarte juntos, agradecerte, Mari, gracias Cele, por el tiempo, la verdad ha sido de bendición. Esperamos que haya sido bendición también para vos. Gracias por quedarte hasta el final. Los que no se quedaron hasta el final, muy mal, te lo perdiste. Claro. Te animamos a poder hacerlo. La próxima vez que entres al podcast, te quedás hasta el final. Gracias a los que se quedaron. Y sí los animamos a que, si necesitan ayuda, cualquier situación por la que estén pasando, hay personas dispuestas a ayudar. Bueno, Mari, Cele son personas también dispuestas a hacerlo. Yo también, las personas que están detrás de cámara. Siempre hay una persona dispuesta a escucharte, y el que primero está interesado en vos, sin duda, y nunca dudes de eso, es Dios, ¿sí? Así que, no sé, chicas, si quieren decir algo más. No, gracias por tenernos en cuenta, por habernos invitado y también por compartir este tiempo tan lindo. Bueno. Nada, esperamos que sea de bendición. Bueno. Y pueden dejar en sus comentarios su palabra favorita de la serie. Me gusta. Si no viste la serie, tiene que estar en el canal. Sí. Bien, me gustó. La palabra clave. Que dejes ahí en tus comentarios la palabra clave, que vos digas: vi la serie, la escuché, me encantó y esto fue lo que me llevé. Así que gracias, Cele, gracias, Mari, que Dios los bendiga. Bendiciones. Chao. Chao.